Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos de hacer nuestro primer programa del año con un gran amigo. Se trata del doctor Joel Horta Moras. Él es secretario nacional de Asuntos Institucionales de Soluciones para Venezuela. Además es un amigo de esta casa, analista político, ha sido diputado, inclusive en lo que era Asamblea Legislativa del Estado Miranda, ahora son consejos legislativos. Y es una persona pues versada en materia política hoy en día, con una postura que ha sido criticada por algunos sectores, que pareciera ser la única vía posible de la paz en Venezuela, y para otros factores está vinculado con actores que, de acuerdo a esas posiciones, han traicionado a la patria. Joel Hortas, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, siempre un placer hablar contigo. Gracias, Daxi, muy amable por tu invitación y feliz año. Feliz año. ¿Cómo te ha tratado el frío? El frío de enero, porque en diciembre no hizo frío, pero ahorita sí. Me ha lastimado la nariz, ando con un poquito, es que hace frío, está haciendo un clima muy sabroso y las noches caraqueñas están bastante frescas. Pues. Y unos 3 días que... Sí, que Pacheco bajó. De Galipán. Pero mira, ese Pacheco parece que no ha enfriado para nada las arenas políticas en nuestro país. Uno ve que como que cada día está más calurosa. El 5 de enero, mucha gente se generó una expectativa, pues que iba a haber un cierto equilibrio, pero resulta que ahora Venezuela tiene 3 asambleas, una la constituyente y 2 la división. Es muy lamentable, Daxi, que la clase política venezolana se empeñe en una polarización extrema, en evitar la posibilidad de reconciliarnos como venezolanos, el divorcio extremo de esa clase dirigente con el ciudadano venezolano. ¿Cómo es posible? Y lo advertimos el año pasado, que ahora se pretenda decir que hay 2 directivas de la Asamblea Nacional, que entonces hay 2 presidentes de la Asamblea Nacional, pero a su vez se vuelve a autoproclamar presidente interino de la República. Entonces, la gente estupefacta ante esos hechos bochornosos que ocurrieron el día 5, porque lo cierto es que en ese momento se instaló en el hemiciclo de la Asamblea Nacional una directiva que contó con el quórum de acuerdo a lo manifestado por el propio Stalin González, que manifestó que allí habían 127 parlamentarios, que la fracción del diputado Parra obtuvo 81 votos y que contó con la anuencia de las fracciones de Acción Democrática y Nuevo Tiempo y la gente de las otras organizaciones políticas que hacen vida en el Parlamento, y 45 minutos después se produce el show del diputado Guaidó brincando por una cerca para vender esa foto al mundo entero. Lo cierto es que ya el TSJ dijo a ambas directivas que debían demostrar que efectivamente reunieron el quórum reglamentario para poder decidir cuál de esas directivas es la que está facultada para entonces salir del desacato y comenzar un proceso de reinstitucionalización de la Asamblea Nacional. Ahora, eso es tan fácil como volverse a sentar ahí y contarse de nuevo. Por supuesto, si es que el régimen parlamentario, a través de su reglamento interior y de debates, lo establece claramente. Cuando eso ocurre, bueno, señores, volvamos a reunir a la Asamblea en su plenaria y contemos nominalmente el voto de cada uno de los parlamentarios. Y quien resulte electo, pues entonces será la directiva que presida. Aquí pueden ocurrir muchísimas cosas. Lo verdaderamente importante, y es lo que hemos estado discutiendo en el seno de la mesa en la mesa de diálogo nacional, es que es urgente para el país la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ya de todas, es un hecho público y notorio que ninguna de las partes reúne los 2/3 de la Cámara para poder nombrar
ese nuevo CNE. De modo que opera la omisión legislativa y es el TSJ el llamado a suplir esa facultad constitucional que deriva en manos de la Asamblea Nacional, y entonces será el TSJ quien nombre ese nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué? Para que sean convocadas, y estimamos nosotros debe ser en el último trimestre de este año, las elecciones para elegir nuevos parlamentarios a la Asamblea Nacional, con la incorporación en el Estatuto Electoral de la proporcionalidad, de modo que tengamos nosotros el año próximo una Asamblea Nacional variopinta, donde no exista esta polarización que tanto daño le sigue haciendo a Venezuela. Ahora, entre tanto, pues para que eso se dé, hace falta que corra agua bajo el puente, ¿no? Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, un sector del país que está demonizando de manera muy contundente, por ejemplo, como Borges, que declaró que quien traiciona a Venezuela recibirá el castigo de la comunidad internacional, y pareciera que eso hizo eco, ya que incluso Luis Parra y otros diputados ya fueron sancionados por Estados Unidos. Daxi, eso es inaceptable. No es posible seguir pensando en la tutela permanente. Ningún gobierno extranjero tiene por qué decidir sobre la conducta de un parlamentario u otro. Estos 30 parlamentarios, ahí se produjo una especie de rebelión de las provincias donde se obstinaron del maltrato que le daban las direcciones nacionales de sus respectivos partidos. Entonces, nosotros no tenemos en Venezuela la libertad de expresarnos libremente como ciudadanos y como dirigentes políticos temiendo a las sanciones de los Estados Unidos. Eso no puede ser. Eso es una falta de respeto para con los venezolanos. Eso es una falta de respeto para con la dirigencia política nacional. Muchos venezolanos están pidiendo no solamente las sanciones, sino muchísimo más de parte de Estados Unidos. Daxi, porque entramos en una especie de, yo diría, de locura colectiva, de esquizofrenia colectiva. ¿Cómo es posible, y nosotros hemos insistido, que cualquier ciudadano venezolano pida la intervención extranjera, que un ciudadano venezolano pida sanciones para Venezuela y sanciones, en este caso, para un grupo de diputados que decidieron dejar de votar por una línea política? Por Dios, eso es como que nosotros nos metamos en los asuntos de los diputados o representantes demócratas o conservadores o republicanos en los Estados Unidos. Eso es un asunto de ellos. Ahora, el tener la protección... Hay diputados, hay representantes y senadores demócratas que están pidiendo el enjuiciamiento del presidente Donald Trump. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Eso es un problema del Congreso norteamericano. El problema de nuestra Asamblea Nacional es nuestro problema. Nosotros no podemos seguir aceptando la injerencia de ningún país extranjero en los asuntos internos de Venezuela. Es una falta de respeto el que se nos pretenda tutelar, incluso ahora en la escogencia de una Asamblea Nacional. Yo estoy convencido que el gobierno de los Estados Unidos, más temprano que tarde, se dará cuenta que se equivocaron en la estrategia que asumieron junto con el extremismo y el radicalismo opositor venezolano. Aquí lo que hace falta es diálogo, conversación y la posibilidad de acuerdos políticos para buscar, a través de la elección de los nuevos parlamentarios en el último trimestre de este año, una salida política que permita que los venezolanos empecemos a transitar luego, en el 2021, la posibilidad de activar el referéndum revocatorio y unas posibles elecciones en el 2022, como manda la Constitución Nacional. Lo demás son cuentos de camino. Lo demás es pensar en pajaritos preñados. ¿Cuál es digamos que la cuerda que podría eventualmente romperse, por ejemplo, en posiciones como las que tiene Guaidó y quienes lo siguen, que está pues evidentemente tutelada o por lo menos a la espera de ser amparado bajo el brazo de los Estados Unidos, que creo que es la fortaleza que realmente tiene ese grupo, ¿no? Que es bastante decir, obviamente, porque es un imperio, eso es indiscutible. Ese sector de Venezuela, el resto de los sectores, bueno, un sector
que está haciendo un trabajo para llegar a acuerdos, para sentarse y para negociar. El sector de la oposición moderada, de la oposición democrática, de la oposición no reaccionaria, de la oposición que no busca salidas distintas a las constitucionales. Esos somos nosotros como oposición. Nosotros somos el centro, el fiel de la balanza. A las Fuerzas Armadas Nacionales, esos llamados que persisten inclusive. Yo insisto y agradezco permanentemente a la Fuerza Armada Nacional su solidez institucional, Daxi, porque la gente no se ha dado cuenta que aquí tenemos, o pretende decirse que existen 2 presidentes, 2 asambleas nacionales, 2 TSJ. Probablemente esa fracción radical pretenda también que existan 2 CNE, es decir, que cada directiva nombre o el TCJ nombre un CNE y aquellos sin los 2/3 también nombre un TCE, un CNE, y probablemente entonces este CNE del TCJ o nombrado por el TCJ convoque a las elecciones parlamentarias y el otro CNE de manera absurda pretenda convocar unas elecciones presidenciales para seguir enrareciendo el ambiente, buscando el quiebre institucional de la Fuerza Armada. ¿Qué pasaría en Venezuela si eso ocurre y entonces se pretendería decir que existen 2 Fuerzas Armadas? Entraríamos en un conflicto de dimensiones brutales y allí mi reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional en su fortaleza institucional, en la posibilidad que ha tenido de evitar una confrontación civil en Venezuela. Es importante y yo siempre que tengo la oportunidad le agradezco mucho esa posición que no ha permitido el quiebre para que se busquen aquí salidas peligrosísimas, porque es que además a mí me da risa la ingenuidad de esa fracción radical de la oposición. ¿Ustedes creen, amigos, que si aquí se produce una salida de fuerza, el sector militar le va a entregar el poder a una fracción política que irresponsablemente también les ha faltado el respeto de manera frecuente y contundente? Por favor, no sean ilusos, no sigan jugando con candela. ¿Se plantearía una dictadura militar? No sabemos, pero no se sabe. Es que no se sabe. Y es que ese es el problema. Por eso nosotros insistimos en que la salida tiene que ser electoral, democrática y constitucional. Así no les guste a un sector pequeñito que es el radicalismo absoluto representado por algunos actores que se aferran al sueño de la intervención y al sueño de una salida de fuerza. Venezuela, Daxi, en su 80%, en todos los estudios de opinión, está planteando una salida democrática, porque además el ciudadano venezolano no le importa, no le interesa quién es hoy día el presidente de la Asamblea Nacional, porque está en un proceso de sobrevivencia, a ver cómo logra curarse, a ver cómo logra comer, a ver cómo logra mandar a su hijo al colegio, a ver cómo logra recuperar de alguna manera su poder adquisitivo, cómo rebuscarse, cómo vivir de la remesa que le manda el hijo, el nieto, el sobrino desde el exterior, cómo cabalgar, sobrevivir la dolarización de la economía, cómo poner un galón de gasolina. De eso está pendiente el ciudadano venezolano, Daxi. Joel, precisamente hablando de esa parte económica que es tan importante, hay quienes han asegurado que todo lo que pasó en la división que se produce en la Asamblea por parte de factores de la oposición obedece precisamente a la corrupción que se produce por una cantidad de dinero que ha recibido presuntamente la oposición y que por esa distribución hubo esa división. A ver, ¿qué opinas tú en la próxima parte de este asunto? Y además me gustaría que analices esa nueva postura de Guaidó cuando dice que se deslinda de los partidos. Muchos partidos inclusive le han reclamado durante todo este tiempo que no se reunió, que no los convocó para nada, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva política, ¿qué te parece a ti cómo ha actuado Guaidó? En la próxima parte el análisis de estos 2 puntos muy importantes de nuestro invitado. Sigan con nosotros.
Vida TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con Joel Hortamoros, él es secretario nacional de Asuntos Institucionales de Soluciones para Venezuela. Hoy estamos hablando de la coyuntura política que vive nuestro país y quedamos pendientes para que Joel nos comente su opinión acerca de esa postura política que tiene Guaidó y los comentarios que se han corrido pues acerca del inclusive supuestos hechos de corrupción en torno a esa división de factores de oposición que dio al traste con la posibilidad de tener una sola asamblea en este momento, que se tienen dos directivas, mejor dicho, de la Asamblea Nacional y que todo este enredo que no se sabe, pareciera que simple y llanamente la Asamblea está en un limbo prácticamente. Pero es que, lamentablemente siguen jugando de manera irresponsable al caos. No han entendido que el caos favorece al gobierno. El gobierno maneja de manera... Fascinados, pues. Pero están encantados con lo que está sucediendo. Además, el gobierno lo ha dicho. Es un problema de la oposición. Que ellos resuelvan su drama. Y eso es así. Se dice, se especula, se presume que el diputado Guaidó ha manejado cerca de 1.250 millones de dólares. Aparte del tema monómeros, que ha sido muy bien descrito por el doctor Calderón Berti en varias entrevistas. Incluso invito a los televidentes a que revisen. Que fue execrado, por cierto. Así es, fue sustituido por el señor Guanipa como embajador, entre comillas, en Colombia. Donde habla muy claramente del tema monómeros. Lo mismo a Lunasa en Costa Rica. Y el caso de Citgo, que es una papa caliente que tiene hoy día el gobierno norteamericano, porque esa fue una refinería hecha especialmente para procesar petróleo venezolano, del crudo pesado venezolano, y hoy día se están manejando con algunos crudos similares que se producen en México, pero no es suficiente para abastecer las cerca de 5.000 estaciones de servicio que aún funcionan en los Estados Unidos y están teniendo que importar gasolina. De modo que es un negocio que le está saliendo muy caro al gobierno norteamericano y no sé hasta cuándo eso se aguante, porque creo también que el gobierno norteamericano, en el proceso de apertura petrolera que seguramente vendrá en los próximos meses de parte del gobierno venezolano, no creo vaya a querer quedarse por fuera de tan grande negocio. Entonces, eso hay que observarlo con cuidado. El tema de la corrupción en la Asamblea Nacional tocó y vulneró tanto al sector del diputado Guaidó como al sector de el diputado Parra, porque lamentablemente quien no esté de manera Guaidó lovers, como se ha dicho ahora, entonces de una vez es satanizado y es crucificado en las redes sociales, y hasta ayer fueron hermanos y como ya hoy tuvieron una diferencia, entonces son corruptos, los compraron, traidores. Son traidores a la patria, son, bueno, una cantidad de epítetos. Ahora, ¿los pueden haber comprado? Yo lo que creo... Y si estaban pelando, que no cobraban los diputados. Yo lo que creo es que ahí hay una gran cantidad de diputados disgustados y molestos por el maltrato, porque habían diputados, eso es lo que me dicen, habían diputados de primera, diputados de segunda y diputados de tercera. Eso ha pasado bastante a lo largo de la historia. Sí. Entonces, diputados que les daban una dieta parlamentaria de $100, a otros de 500, y a otros de 1.000, y a otros de 2.500. Pero si habían cobrado, pues. Bueno, porque ese era el dinero que supuestamente manejaba el presidente de la Asamblea Nacional, de lo cual no dudamos nunca en su momento. Lo que sí dijimos siempre es que no era presidente encargado de Venezuela, porque aquí, por una equivocada política abstencionista, se le regaló al presidente Nicolás Maduro Moros su reelección. Por eso ahora lo que corresponde es seguir la vía constitucional y respetarla. ¿Qué has escuchado con respecto a ese tema de la abstención, que a mí me parece fundamental, sobre todo en este punto, que estarían eventualmente ya
creo que el camino sería, a menos que pase otra cosa que uno se sorprenda, porque también cualquier cosa puede pasar en Venezuela, que sería el Tribunal Supremo quien indique, o seleccione un nuevo Consejo Nacional Electoral. Fíjate, Daxi, eso va a ocurrir. Y se convoquen unas elecciones eso va a ocurrir parlamentarias. y se van a convocar. ¿Crees que hay sectores de la oposición que van a seguir con el rollo de la abstención? Mira, ¿Qué has escuchado? Como decía alguna gente de mi generación, triste por ellos. Porque hay partidos que no están legitimados inclusive aún. Y nosotros en la Mesa de Diálogo Nacional estamos haciendo todos los esfuerzos para que sean de una vez habilitados todas las fuerzas políticas. Acción Democrática, Primero Sin Justicia. Hacer nada. Sin hacer nada, teniendo que cumplir con los pasos que deben cumplir. Pero en todo caso... Pero que les den la oportunidad. En todo caso, de igual forma, si es judicializado el proceso, como ocurrió con COPEI, perfectamente pudiera el TCJ determinar que efectivamente Acción Democrática está legitimado como partido político, lo mismo Primero Justicia, Voluntad Popular, Nuevo Tiempo, a que existan unas nuevas directivas y deje entonces Primero Justicia dejar de estar en manos de Julio Borges, o que Voluntad Popular deje de estar en manos de Leopoldo López. Es probable que eso ocurra. Claro, eso siempre le va a dejar abierta la puerta a un dejo de o que Acción Democrática deje de estar en manos de Henry Ramos. Sí, Daxi, pero es que estamos obligados a destrancar el juego. Esto no puede seguir así. No podemos seguir permitiendo los venezolanos de buena fe, de buena voluntad, que un grupo muy pequeño de la oposición venezolana se empeñe en monopolizarla para trancar el juego democrático, para trancar el juego político bajo aquella causa que es que el gobierno, tiene que ser ya, que el gobierno tiene que ser ya y es todo o nada. Bueno, lo observamos. El diputado Guaidó no entró al hemiciclo porque dijo que entraban todos o no entraba ninguno, bajo el mismo esquema siempre del todo nada, bajo el esquema de la malcriadez. La política no es para niños malcriados, queridos venezolanos. La política es para gente seria. La política es para resolver los problemas ciudadanos, no para agravarlos, no para profundizarlos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir permitiendo que un grupete se haga acreedor de la oposición venezolana? Opositores somos el 80% de los venezolanos que queremos que este gobierno cambie, pero queremos que cambie por una vía que nos permita convivir, que nos permita reconciliarnos, Daxi, porque si no, la ingobernabilidad de un próximo gobierno sería absoluta. Más o menos conocemos en líneas generales las intenciones y las acciones de los grupos políticos que están haciendo vida en Venezuela. Ya para finalizar, ¿cuál crees tú que sea el grupo que tenga mayor fuerza para imponer o por lo menos para tratar de influir en el devenir de nuestro país en los próximos meses? La Mesa de Diálogo Nacional. Porque la Mesa de Diálogo Nacional, y en estos días pasó una cosa muy seria, pero muy trágica también. El doctor Claudio Fermín iba entrando a un sitio y una señora lo increpa y le dice cómo es posible que él esté dialogando con el gobierno nacional, que cómo es posible que él esté pidiendo al gobierno nacional que saquen a los presos políticos. Y entonces le dice el doctor Fermín, pero mi querida señora, ¿y a quién le exijo yo, a quién le pido yo que saque a los presos políticos? Se lo tengo que pedir a quien los tiene presos, no se los voy a pedir al párroco, ni se los voy a pedir a una vecina que tiene muy buena voluntad, ni se lo voy a pedir a un sector de la oposición, se lo tengo que pedir al gobierno, que es quien los tiene presos. Ese clic es el que tiene que hacer la mayoría de los venezolanos que siguen en una mentira, en una falsedad, en una nebulosa, que se empeña en no reconocer que existe un gobierno y que el gobierno gobierna y que con el gobierno es que hay que entenderse para poder salir de la crisis, para decirle
Presidente Maduro, usted está equivocado en sus políticas económicas. Presidente Maduro, usted debe reaccionar para que podamos nosotros estabilizar nuestra economía. Presidente Maduro, por favor, haga una amnistía general para que puedan salir la mayoría de los presos políticos. Presidente Maduro, convoque usted a la unidad nacional, convoque usted a la reconciliación nacional, porque nosotros de este sector de la oposición moderada, de la oposición racional, de la oposición democrática venezolana, lo estamos haciendo. Es necesario la unidad nacional, es necesario llamar, convocar a la unidad nacional. El liderazgo venezolano está obligado a hacerlo y nosotros, Daxi, lo hacemos día a día. Por eso el liderazgo en la mesa de diálogo al día de hoy es fundamental para el entendimiento y la comprensión de la reconciliación venezolana. Joel, como siempre, un verdadero placer conversar contigo. Espero que pasen un año y que los venezolanos pasemos un año de paz y de crecimiento y de cambios, sobre todo para bien en nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. A ti, y ojalá que en este año 2020, como se ha denominado, se nos quite la miopía que hemos tenido hasta ahora. En el nombre de Dios, que podamos crecer y seguir adelante y que ese éxodo de venezolanos se detenga y por el contrario quieran volver los hijos de esta patria a su país a desarrollarlo como merecemos. Como dijo el presidente Betancur en algún momento, we will come back. Ojalá. Muchísimas gracias, Joel, encantadísimo. Gracias, como Daxi, siempre, muy un amable, placer. de todo y a corazón. ustedes, gracias, mi amor. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Les recordamos que este programa usted lo podrá ver a través de www.gentedehoy.com. ¡Feliz tarde! Informativo Mira TV está en ti.